Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de vías descendentes. Estas hacen parte de las grandes vías, de las vías largas, que son motoras y sensitivas. Ya vimos las primeras, ¿sí? Que fueron todos estos fascículos ascendentes, esas vías ascendentes que llevaban sensibilidad, los diferentes tipos de sensibilidad. Ahora vamos a ver los que son las vías descendentes, las que ya van a salir del sistema nervioso. Inician en el encéfalo y terminan en la periferia. Vamos a ver alguna de ellas. Específicamente el haz corticoespinal, que es de los más importantes, que son los que llevan la actividad motora voluntaria hacia todo el cuerpo y que vamos a conocer cómo es su trayectoria. Aparte de este haz corticoespinal, a él lo van a acompañar otro tipo de vías que van a complementar esta actividad motora. Entonces, como vemos acá, en la médula espinal van a pasar estas vías descendentes. Una que vemos acá, que es la más grande, es el haz córtico-espinal lateral, que lleva toda la actividad motora voluntaria distal hacia las extremidades. El córtico-espinal anterior va a llevar la actividad motora voluntaria, pero hacia la musculatura proximal, tronco, cuello y cabeza. Y alrededor de ellos va a haber unas vías o unos fascículos motores suplementarios que lo que van a hacer es darle coordinación, darle velocidad y facilitar la contracción muscular. Eso es lo que hacen estas vías. Entonces, acompañando el córtico-espinal lateral está todo lo que tiene que ver con el fascículo rubroespinal, que inicia desde el núcleo rojo hasta los huesos musculares. Este rubroespinal que lo acompaña está dentro de lo que es el cordón lateral. Todo lo que esté en el cordón lateral actúa sobre la musculatura distal. Y todo lo que esté en este cordón anterior, la médula, actúa sobre la musculatura próxima del tronco, cuello y cabeza. Eso ya lo hemos visto porque aplicaba también más o menos muy parecido para las vías ascendentes, para la parte sensitiva. En la parte motora actúa básicamente igual. Y el rubro espinal, entonces acompaña a la musculatura distal para la actividad motora voluntaria. Y este que vemos acá, el tecto espinal, acompaña al fascículo corticoespinal anterior para la musculatura proximal. ¿Sí? El tecto espinal también arranca en el encéfalo, desde el tegmento hasta los huesos musculares. ¿Listo? Hasta ahí entendido muy bien quién acompaña a este gran fascículo corticoespinal, que es de los que vamos a ver ahorita en detalle. El resto de fascículos que ven acá, ¿sí? El retículo espinal vulvar, el vestíbulo espinal y el retículo espinal protuberancial, lo que van a acompañar, inician desde el cerebelo y desde los núcleos vestibulares que están en el bulbo. Lo que van a hacer es darle la coordinación a este movimiento, ¿sí? Darle mucha motricidad fina. Eso es lo que van a hacer ahí. Entonces, vamos ahora a hablar específicamente del córtico espinal y donde vamos a conocer lo que es la motoneurona superior y a conocer la motoneurona inferior y los síntomas de cada una de ellas que se ha hablado clásicamente y que seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento, y si tienen alguna confusión aquí lo vamos a aclarar. Esta gran vía motora, este haz corticoespinal, inicia en la área motora primaria, que está en el lóbulo frontal, que la hemos repetido muchísimas veces. ¿Y por qué la repetimos tanto? Porque esta vía larga, esta vía descendente, es de las que más vamos a rehabilitar en neurología. Y de ahí la importancia de conocerla muy bien al detalle. Al ladito de ella, muy detrás de ella, está pues la corteza primaria sensitiva, ¿sí? Que también la conocimos cuando hablamos de las vías ascendentes. Muy bien, entonces empieza toda esta vía motora acá, ¿sí? Es voluntaria, no me canso de repetir que la corteza cerebral es voluntaria. Entonces empieza esta vía acá y va a descender, ¿sí? Empieza a descender de acuerdo a la función que tenga, ya sea cabeza, lengua, cuello, miembros superiores, miembros inferiores,
y forman esto que se llama corona radiada. ¿Sí? Salen de la corteza cerebral, que es donde están los núcleos de las neuronas, toda esta que vemos acá, la corteza cerebral, se vuelve un axón y forma la corona radiada. Esa corona radiada, todo eso se empaqueta y pasa por todo el centro de los núcleos de la base. Se empaqueta bastante, se fusiona, se vuelve muy densa y forma lo que es la cápsula interna, ¿sí? A nivel del brazo posterior de la cápsula interna va a pasar el haz córtico espinal. Se densa ahí, se forma un paquete y sigue bajando, pasa por los pedúnculos cerebrales, llega al mesencéfalo, pasa por la protuberancia, llega al bulbo raquídeo y es al final en el bulbo raquídeo, en las olivas vulvares, más o menos ahí, lo que llamamos las pirámides vulvares, que se va a decusar el 75% de estas fibras. Solamente el 75%, no se va a decusar en su totalidad, el resto sigue derecho. Y ese 75% se decusa y esas vigas se vuelven contralaterales, o sea, las que salen del lado derecho, el 75% pasa hacia el lado izquierdo. Y también allí se forma lo que es el haz córtico espinal anterior, que es el que vimos en la imagen anterior. ¿Sí? Entonces, les repito, sale el área motora primaria, donde está el homúnculo motor, forma la corona radiada, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, pedúnculo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, se vuelven un poco anterior en el bulbo raquídeo y se decusan en la parte inferior del bulbo raquídeo, donde forman las pirámides vulvares. El 75% se decusa, el resto sigue derecho y va a formar lo que es el fascículo córtico espinal anterior. Hasta ahí está muy claro. De ese 25% que sigue derecho, solamente el 1% va a terminar en la misma dirección que viene, ¿sí? Que es ipsilateral, inicio derecho. De ese 25%, el 24% en la médula espinal se vuelve a decusar, ¿sí? Se vuelve a decusar nuevamente en la médula. Y así es como más o menos ocurre este recorrido de la médula, del haz córtico espinal. Ahora, ¿qué sucede entonces en la médula? Llegó a la médula, formó el córtico espinal lateral, y eso, lo que acabamos de ver, es lo que conocemos como motoneurona superior, ¿sí? Ese haz córtico espinal que empieza desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, hasta este haz córtico espinal lateral, es lo que se conoce como motoneurona superior. De allí, aquí abajo lo van a ver, de allí hace una conexión con toda la asta anterior de la médula espinal. hay una interneurona que las va a comunicar. ¿Con quién? Con las motoneuronas inferiores, donde están los núcleos de la motoneurona inferior, que son estos que vemos acá. Y esos núcleos de la motoneurona inferior salen desde el asta anterior de la médula espinal, forman la raíz anterior del nervio espinal y se van a dirigir hacia el huso muscular, hacia el músculo propiamente dicho, formado en que ya sea el plexo braquial, el plexo lumbosacro o cualquier nervio periférico, sale formando un nervio motor, ¿sí? O hace parte de un nervio mixto para dar alguna función flexora, extensora o de músculo determinado. O sea que desde el asta anterior de la médula espinal hasta el huso muscular, hacia la fibra muscular, hacia la unión mioneural, es lo que se conoce como la motoneurona inferior. ¿Qué sucede con esta motoneurona inferior? Ella es primitiva. Recuerden que el sistema nervioso central empezó de la periferia hasta lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la última que se formó y en nuestra parte voluntaria. Eso hace que las neuronas periféricas sean involuntarias. Nosotros no tenemos control sobre ella. Eso quiere decir que esta motoneurona inferior
está generalmente despolarizándose y dando contracción a los músculos, los está contrayendo. Pero es la motoneurona superior que tenemos voluntad sobre ella, que va a ejercer un control sobre la inferior y le va a decir que no se contraiga tanto, que se relaje un poco, que necesitamos de pronto contraer más estos músculos, relajar estos músculos, y así se va haciendo nuestra función motora voluntaria. Eso es lo que hacen ellos dos. O sea, ella es la hermana mayor, le llamo yo, la motoneurona inferior es la hermana mayor, y es la que se va a mandar sola, pero está la hermana menor, que es la motoneurona superior, que es la que va a ejercer control sobre ella y le va a decir en qué momento necesita contraerse más y en qué momento contraerse menos. Eso es lo que ocurre con ellas dos. ¿Y esto para qué lo explico? De esta manera, porque lo estoy explicando. Porque cuando hay una lesión de la motoneurona superior, ¿sí? Ya sea desde la corteza cerebral, por ejemplo, una ACV, que es lo más conocido, o un ictus, o una trombosis cerebral, como lo quieran llamar, ¿sí? Esa es la más conocida, o un tumor, por ejemplo, o un trauma craneoencefálico, ¿sí? Cuando se daña, ya sea en cualquier de su recorrido, corteza, parte subcortical, en el tallo o en la médula, cualquier recorrido de una lesión de esta motoneurona superior va a hacer que la motoneurona inferior ejerza su voluntad, o sea, va a estar contrayéndose ella solita y nadie va a tener control, no vamos a tener el control voluntario sobre esa motoneurona inferior. Por lo tanto, ahí es cuando ella se va a liberar y aparecen signos de la liberación de motoneurona, y es lo que conocemos como signos de lesión de motoneurona superior, porque es la superior la que se ha lesionado. Entonces, cuando lo vayan a nombrar, van a decir cuáles son los signos de lesión de motoneurona superior. Entonces, cuando se lesiona la motoneurona superior, ya sea de la corteza o la médula espinal en cualquier de sus recorridos, se va a liberar esta inferior y va a estar todo excitado. Entonces puede haber hiperreflexia, ¿sí? Puede estar aumentado también lo que es el tono muscular, puede aumentarse. Puede haber Cronus, puede haber Babinski, puede haber Hoffman, puede haber Traumer, y son muchos de los signos que encontramos nosotros en neurología para identificar una lesión de motoneurona. Todas las lesiones de motoneurona van a tener una queja motora, debilidad, ¿sí? Y los signos de motoneurona superior e inferior es lo que a mí me va a ubicar, pues, el recorrido. Ahora, ubicar el recorrido de la motoneurona en cualquiera de estos puntos ya es un poco más difícil, ¿sí? Por ahora basta con conocer motoneurona superior e inferior. ¿Qué me puede a mí ayudar? Por ejemplo, si hay lesión de la corteza cerebral, ¿sí? Pues yo puedo encontrar apraxias, afasias, agnosias y todas las características de las cortezas. Si lo encuentro en el brazo posterior de la cápsula interna, como es una porción muy densa, voy a tener compromiso motor igual en todas partes, a diferencia de la corteza, porque en la corteza es muy difícil que yo encuentre un daño completo, totalmente completo, desde los pies hasta la cabeza, ¿sí? Porque no hay una lesión que represente. De pronto la trombosis de la cerebral media puede tener una representación cortical grande, pero no va a generar una lesión completa, ¿sí? Es muy difícil que la llegue a generar tan completa. Pero si sucede en el brazo posterior de la cápsula interna, el déficit motor va a ser denso, va a ser igualito, no va a ser más en la mano, no va a ser más en el pie, va a ser todo igual. A diferencia, por ejemplo, de una ACV en la corteza, como tiene más representación cortical, por ejemplo, en la mano o la cara, los síntomas más comunes van a ser en la cara y en la mano, por la representación cortical que tiene la corteza, del homúnculo cerebral, recuerden. De aquí para allá, ya sea en el tallo cerebral, para yo saber más o menos la ubicación de esa motoneurona, en qué nivel está, pues estaría acompañando de lesiones de los pares craneales. Esto lo puedo yo ubicar mucho más cuando hablemos específicamente de la topografía de los síndromes neurológicos. Ahí va a quedar un poco más claro
de cómo identificar a qué nivel está la lesión de la motoneurona, de acuerdo a la neuroanatomía, solamente por neuroanatomía. Ahora, ¿qué sucede si se daña la motoneurona inferior? ¿Cómo van a ser esos síntomas? ¿Cómo ustedes van a encontrar ese paciente? ¿Qué sucede? Yo puedo dar mi actividad voluntaria para que se mueva cualquier extremidad, ¿sí? Desde mi corteza cerebral, sigue el recorrido, baja, baja, todo bien hasta ahí, llego al asta lateral de la médula y hasta el cordón lateral, y de ahí pasa la interneurona, envía la información, llega a estas motoneuronas inferiores, pero están alteradas y la información llega hasta ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparte de que hay déficit motor, todo está hacia abajo, porque la motoneurona dejó de funcionar, entonces todo baja. Va a haber hiporreflexia, va a haber arreflexia, pérdida del tono muscular, no hay Babinski, por ejemplo, no hay Clonus, no hay Hoffman, no hay Tromer, puede haber atrofia, el músculo se vuelve pequeño. ¿Por qué? Porque la motoneurona inferior está dañada, no está funcionando. Y ahí es lo que yo conozco como signos de lesión de motoneurona inferior, ¿sí? La enfermedad reina conocida más común, donde yo encuentro signos de lesión de motoneurona inferior, es el síndrome de Guillain-Barré, donde ya sea desde la raíz nerviosa hasta los nervios periféricos hay una pérdida de la mielina o un daño del axón, depende de la variante que sea, y por lo tanto la información nerviosa no se va a dañar. Hay otra enfermedad donde el daño de la motoneurona inferior empieza en el asta anterior y es la atrofia espinal. En la atrofia espinal, que es una enfermedad congénita, la persona nace y hay una muerte programada rápida, acelerada de estas motoneuronas inferiores aquí en el asta anterior. Y la enfermedad más conocida, donde hay daño, bueno, la diabetes, la neuropatía diabética también es otro ejemplo de daño de motoneurona inferior. Y la enfermedad donde hay daño tanto en la motoneurona inferior como superior, acá ya puedo encontrar esta o esta al mismo tiempo, es la esclerosis lateral amiotrófica, donde se mueren las motoneuronas de un lado de la médula y forma tejido de cicatriz, que es la esclerosis. Y es lateral porque su inicio es de un solo lado, usualmente. Muy bien, hay otra vía que es la vía corticonuclear, que empieza desde la corteza y va hasta los núcleos de los pares craneales motores, que sería el quinto, el séptimo, el noveno, décimo y 12, que van a dar toda la función de la cabeza y del cuello, que son los pares craneales que ya habíamos visto. No es una vía tan larga, ¿sí? Es una vía descendente, pero no va a ser parte de esas vías largas, porque solamente empieza en la corteza y termina pues en los músculos acá de cabeza y cuello, pero también es otra vía descendente. Muy bien, esto era las vías descendentes, la vía motora, cómo conocer su distribución, tanto la motoneurona superior como inferior, el daño que existe y las manifestaciones que pueden dar, y poder entender, que era lo que a mí me interesaba en esta clase, que pudieran entender y no seguir repitiendo de una manera ilógica: los signos de lesión de motoneurona superior son esto, y los inferiores son esto, pero sin entender por qué es que aparece, qué es lo que sucede. Espero les haya quedado muy claro y gracias por estar aquí. Como siempre, nos vemos en la próxima clase.